Buenas noches, le habla Ronald Palacio. Hoy voy a hacer un resumen de la unidad 1 en materia de derecho inquilinario. Lo primero que vamos a hablar es el día de hoy con el tema del arrendamiento, que es un contrato por medio del cual una de las partes contratantes se obliga a hacer gozar a la otra de una cosa mueble o inmueble por cierto tiempo y mediante un precio determinado que éste se obliga a pagar por esa cosa. El derecho que confiere el contrato de arrendamiento es un derecho personal y no un derecho real sobre la cosa ajena, toda vez que el arrendatario tiene solo una pretensión frente al arrendador, por lo que debe gozar de la cosa, carece de un poder inmediato sobre la cosa arrendada y no puede poner a terceros de tal poder. Diferencia con otras figuras jurídicas, con la compraventa. El arrendamiento encierra de algún modo no la venta de la misma cosa en arriendo, pero sí el del goce y uso y la suma convenida por parte de una renta, que es el precio de ella. El que se arrienda se obliga a dar un goce del arrendatario. El objeto del contrato es pues el goce y el goce temporal. El vendedor, por el contrario, se obliga a transferir la propiedad de la cosa. La venta es esencialmente traslativa de la propiedad en este objeto. Con respecto al arrendamiento con el usufructo, el usufructo es un derecho real, el derecho al arrendamiento es un derecho personal. El usufructo es una desmembración del derecho de la propiedad de las tres partes en que clásicamente se ha dividido el derecho de propiedad. El propietario conserva esta y transmite al usufructario el derecho de usar y disfrutar de la cosa, quedando con la nuda propiedad. El usufructo se constituye por la ley o por la voluntad del hombre, cuando en la constitución del usufructo no se fija el tiempo para su duración, siendo constituido para toda la vida del usufructo. Los elementos generales y particulares del contrato es a consentimiento de las partes, sin el que si no existe, no puede existir un contrato. Una cosa cuyo goce es prometido por el arrendatario y es la causa de la obligación que este contrato debe pagar una renta. Un precio que se llama alquiler o carno arrendamiento, el tiempo de duración que no existe en la venta. Es esencial que las partes se pongan de acuerdo sobre el término del contrato. Las obligaciones del arrendatario. Sus derechos. Debe servirle la cosa arrendada como un buen padre de familia y para el uso determinado del contrato. Usar y servir de la cosa para el uso determinado del contrato y a falta de determinación para que él deba estar destinada. Debe pagar los cánones de arrendamiento en las fechas convenidas. Esta es una obligación esencial y no puede eliminarse por acuerdo entre las partes. Se debe desnaturalizar la esencia del contrato del arrendamiento, una obligación sin causa, nula o por consiguiente. Las partes pueden convenir que los pagos se hagan por periodo de un mes, trimestrales, anuales, anticipados o por vencimiento, entre otros. Los deberes es avisar a su arrendador en el menor tiempo posible de todas las usurpaciones o novedad dañosa que otra persona haya hecho o manifestándose que quiera hacer de la cosa arrendada. Responder de la pérdida o deterioro que sufiere la cosa arrendada, a no ser que se pruebe que ha sido cuya culpa no haya sido intencional. No puede introducir reformas ni cambiar la estructura de la cosa arrendada sin autorización de su dueño o del arrendador. Responder también de los deterioros y demás daños que causen a la cosa arrendada por persona o su familia o su arrendatario. No puede variar de la forma de la cosa arrendada. Sus obligaciones: cuidar de la cosa arrendada como propia, pagar la merced conductiva de los plazos convenidos, avisar al arrendatario de cualquier usurpación o imposición de servidumbre, devolver la cosa al dueño vencido el plazo del contrato, el mismo con que se recibió sin deterioro que el uso normal. Ahora las obligaciones del arrendador.
El arrendador tiene la obligación de entregar la posesión del edificio al arrendatario de acuerdo a los términos señalados en el contrato. El arrendador tiene la obligación de hacer reparaciones y poner y conservar el edificio en condiciones arregladas, seguras y limpias, después de recibir el aviso por escrito del arrendatario al respecto. El arrendador tiene la obligación de mantener un buen estado de orden y funcionamiento todos los servicios y artefactos proporcionados por el arrendador. También tiene la obligación de proporcionar agua circulante y calefacción. Tiene la obligación de proporcionar remoción de basura y otros desperdicios. Sus derechos: recibir fianza como garantía de que la vivienda será devuelta en buenas condiciones, recibir el pago de la renta fijada, derecho a que el arrendatario repare los daños que pone por causa se hayan producido, derecho a aumentar la renta de acuerdo con lo que se ha especificado en el contrato, derecho a aumentar la renta por obra de mejora realizada en la vivienda, derecho a interrumpir el sistema de prórroga de arrendamiento en el caso de que necesite ocupar antes de 5 años para destinar la vivienda permanente para él, derecho a rescindir el contrato por falta de pago del arrendatario, también si es subarrendada en la vivienda sin el consentimiento del propietario, también lo puede hacer. El contrato de arrendamiento es un contrato por el cual las partes, que sería el arrendador, se obliga a hacer gozar a la otra, el arrendatario, de una cosa mueble o inmueble por un periodo de tiempo determinado mediante un precio determinado, que se obliga a pagar por aquella cosa, en este caso mueble o inmueble. Los términos que se utilizan aquí es el arrendador, que es el dueño propiedad de la cosa arrendada, puede ser persona jurídica o natural. El canon es el dinero presentado que se cancela en relación arrendataria. Cosa arrendada es el bien mueble o inmueble donde recae la relación arrendaticia. El arrendatario es el inquilino que usa, goza y disfruta de la cosa mueble o inmueble en relación arrendataria. Puede también ser persona natural o jurídica. Fuerza mayor es el deterioro de la cosa arrendada por causa ajena del inquilino o deterioro de la cosa arrendada por causa externa al inquilino. Y el buen estado es que la cosa mueble o inmueble que se usó, se disfrutó y se gozó en relación jurídica debe estar en buen estado en beneficio de la relación jurídica. Su extinción: hay causas de extinción automática como el perecimiento de la cosa arrendada, la muerte del inquilino cuando no deja sucesión, la confusión, etc. y causa de extinción por solicitud de alguna de las partes y siempre que haya una causa legal para ello. La causa de extinción stricto sensu y la resolución de la propiamente dicha, la destrucción total de la cosa y la parcial que haga imposible el goce de ella por el inquilino, la muerte del inquilino cuando no deja heredero, la extinción por confusión, o sea, cuando concurren en la misma persona, bien sea por venta, sucesión, donación o cualquier otra manera de transmisión, la propiedad de la cosa, y la determinación de un contrato mutuo acuerdo entre las partes, denominado mutuo disenso. Esto es todo que he dado por la exposición. Espero que sea de su agrado. Tengan buenas noches. Hasta mañana.